Bienvenidos a Punto Medio, un programa de análisis, debate y propuesta. El 2014 fue un año inédito y complicado para el estado de Michoacán. La licencia definitiva del gobernador constitucional Fausto Vallejo Figueroa, después de un regreso inesperado para muchos, la aprehensión del secretario de gobierno con supuestos vínculos con la delincuencia organizada, la conversión de las autodefensas a fuerza rural y después su muy próxima a final de año extinción de la fuerza rural en esta amplia región terracalentana, la crisis financiera del Estado, las cifras oficiales que muestran un repunte pequeño, pero al fin repunte de la economía en el estado de Michoacán. Para hablar de estos temas nos acompañan periodistas con amplia experiencia y formadores de opinión en el estado de Michoacán. Damos la bienvenida al licenciado Arturo Herrera Cornejo. Muchísimas gracias, licenciado. El licenciado Arturo Herrera Cornejo fue muchísimos años gerente de Cadena Raza, es ahora articulista de la Jornada Michoacán. También es colaborador en el programa de Noticias UM de Radio Nicolaita y tiene un programa de televisión que se llama Tribunal Ciudadano en Canal 8 de Telecable. Nos acompaña también el licenciado Jaime López. El licenciado Jaime López tiene un programa exitosísimo, Respuesta, ahora en Vox FM 103.3. Muchísimas gracias, Jaime, por acompañarnos. Y está, por supuesto, Samuel Ponce con una muy exitosa columna, Acueducto, en Cambio de Michoacán, y ahora director del portal de noticias Acueducto Online, también colaborador en el programa de Noticias UM de Radio Nicolaita. Muchísimas gracias, Samuel, por estar con nosotros. ¿Cómo ven el 2014? ¿Cuál es su perspectiva, don Arturo? Un año bastante complicado, un año en el que hubo cambios trascendentales en Michoacán, empezando por la creación de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral del Estado, un año en el que vimos la renuncia, no exactamente la licencia definitiva, sino la renuncia del gobernador Fausto Vallejo Figueroa, que vimos también el encarcelamiento de quien fue gobernador y en ese entonces, cuando fue aprehendido, secretario de Gobierno del Estado de Michoacán. Un año que empezó con violencia y que terminó con violencia, un año en el que también las finanzas públicas mostraron su fragilidad, en el que se evidenció que hay una quiebra económica del Estado de Michoacán, y también un año en el que pues no vimos la salida, un año realmente complicado, el 2014. Jaime López, la creación de la Comisión de Seguridad y Desarrollo Integral del Estado de Michoacán, muy polémica, ¿ha tenido realmente algún impacto en la percepción, desde su punto de vista, desde su pulso como periodista, en la percepción ciudadana en el tema de la seguridad, o no ha habido tal? Sí ha tenido algún impacto, evidentemente. Me parece que la actuación de la comisión que encabeza Alfredo Castillo tiene que ser analizada y marcada en por lo menos dos etapas muy claramente definidas. La primera, en la cual recibió incluso el aplauso generalizado aún de los partidos de oposición y de diferentes sectores, porque era evidente que urgía la presencia federal, no sé si con la figura de un comisionado, pero de que urgía, que era imprescindible la presencia federal, dada la incapacidad, en el mejor de los casos, cuando no la colusión de los organismos policíacos del Estado y de los municipios con el crimen organizado, era imprescindible que las fuerzas federales tomaran el control de la seguridad en Michoacán. Eso me parece que no estaba ni siquiera en duda. Y la primera etapa de esta comisión y de su cabeza, Alfredo Castillo, me parece que fue, en términos generales, plausible, exitosa. Las detenciones de varios capos están ahí, eso es innegable. El problema, me parece, comenzó cuando, desde mi punto de vista, el comisionado de alguna manera aligeró, por llamarlo de alguna manera,
la chamba de él. Yo no quiero utilizar el término de frivolizó su trabajo, pero sí le dio otra dimensión. Me parece que en aras de enviar una señal de que la inseguridad ya no era un problema tan grave en Michoacán, por una estrategia, creo yo, fallida, empezó a potencializar otro tipo de aspectos, como traer artistas, como impulsar el deporte, lo cual no es malo. Que como por cierto, no los trajo él, culturales. perdón por la interrupción, mi estimado Jaime, él se colgó Bueno, pero los de la impulsaba al menos. organización de eventos que hicieron empresarios privados. Puede ser así, pero el caso es que esto de alguna manera distrajo su atención, vamos a llamarlo así. No quiero utilizar, insisto, la palabra frivolizar, pero distrajo su atención. Creo que no fue fortuito, fue parte de una estrategia para enviar una señal de que ya las cosas cambiaban en Michoacán, pero evidentemente no cambiaban. En el fondo seguían igual, y ahí está la prueba, lo que está pasando en la Tierra Caliente. Para terminar este comentario, yo diría que ahorita, si la polémica es si se queda o no el comisionado, yo todavía soy de los que creen que puede mantenerse, sí y solo sí, se circunscribe a su función original, que es combate a la inseguridad. A eso vino, lo empezó a hacer bien. Después cambiaron ya las ópticas y inclusive las estrategias y las prioridades, y creo que eso se está evidenciando hoy con lo que está pasando otra vez en Michoacán. Don Samuel, lo que ocurre en Tierra Caliente y la extinción de la fuerza rural en esa zona, ¿cómo la aprecia usted? Antes quisiera comentar de lo que dijo Arturo y tú en la introducción, comentario ampliado de Arturo. Faltó el caso de las movilizaciones del magisterio democrático, llamado democrático, y el asunto de los normalistas, que también pusieron en incertidumbre y en vilo a la población, sobre todo a la moreliana, con movilizaciones radicales que rayaron en el vandalismo y en saqueo ante la mirada, yo no diría atónita, de las fuerzas policíacas, pero es otro ingrediente que incide a crear un clima de incertidumbre y de temor entre la población. Y regresando a lo de tu pregunta, creo que fue una buena medida lo de de inicio, como dice Jaime, que el comisionado haya logrado desarme las autodefensas. El problema creo que hizo un Frankenstein, un híbrido entre algunas gentes del crimen organizado, llámese halcones, sicarios o de los arrepentidos, con gente del pueblo, pero finalmente ambas mezclas son gente impreparada para formar parte de una corporación policíaca nueva, llamativa, como es la Fuerza Rural. Creo que ahí estuvo el asunto, viejas rencillas, incluso personales, no se dirimieron, no hubo el control de confianza que debe tener toda corporación, y creo que el asunto lo descuidó en Tierra Caliente y más en La Ruana, ¿no? Y entonces eso provocó el conflicto que hoy tenemos. Gracias, Samuel. Vamos a un corte y regresamos. Gracias por continuar sintonizándonos. Don Arturo, la llegada del doctor Salvador Jara Guerrero, de rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo al Sólio de Ocampo, las expectativas que tuvo la gente para el 2014, ¿cómo las ve ahora a la distancia iniciando el 2015? Yo creo que enfrentó una situación realmente difícil con un Estado, insisto, en el tema de las finanzas públicas, con un Estado quebrado. En el acto de toma de posesión, bueno, pues puso de manifiesto que agradecía
al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y al comisionado Alfredo Castillo, que lo hubieran designado gobernador de Michoacán, y no al Congreso del Estado, que era la instancia que debía designar al gobernador de acuerdo con lo que establece la Constitución de Michoacán. Yo creo que ese fue el punto de arranque. Y bueno, pues ha navegado en medio de un mar tormentoso, en medio de conflictos sociales, derivados en mucho de la herencia que recibió, que no fue una herencia positiva, sino negativa, una herencia que se remonta a la quiebra del Estado de Michoacán. Si nos remontamos a la deuda pública que existía en el año 2002, cuando Víctor Manuel Tinoco Rubí entregó el gobierno de Michoacán a Lázaro Cárdenas Batel, el Estado debía 142 millones de pesos y pues recibió un Estado que debe más de 15,000 millones de pesos de deuda bancaria, más 10,500 millones de pesos de deuda con proveedores. Un Estado que no tiene liquidez, un Estado que está en la inopia, un Estado con demasiados conflictos, un Estado con una crisis de gobernabilidad también por la persistencia de grupos armados, pese a que el 10 de mayo de este 2014 se anunció que habían desaparecido, siguieron existiendo, como lo señala Samuel, también un Estado que enfrenta conflictos con grupos sociales, sobre todo con el magisterio, con las normales rurales, con el propio sindicato de trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo, que demandan mayores prestaciones, que demandan recursos del erario público y que no pueden ser satisfechos porque pues no hay de dónde. La cobija no alcanza para cubrir los requerimientos de todas estas organizaciones, un margen de gobernabilidad también limitado porque, hay que decirlo, el comisionado Alfredo Castillo también invadió las áreas del Poder Ejecutivo del Estado, también se auto-otorgó facultades y también se convirtió en un poder de facto en el Estado de Michoacán. O sea, el gobernador Jara recibió a Michoacán en un punto, yo creo, difícil. Yo creo que es una de las situaciones más complicadas de los últimos años, después de la Revolución Mexicana. Yo creo que no hay una situación semejante a la que enfrentó el gobernador Salvador Jara Guerrero al asumir el Poder Ejecutivo de Michoacán. Muy bien, don Arturo. Jaime, la llegada de un académico, no de la tradición política común, digamos, a la titularidad del Ejecutivo del Estado, el no llegar con facturas o con compromisos con grupos políticos, por supuesto que seguramente generó algún tipo de resquemores, incluido en el propio Partido Revolucionario Institucional. Esto pudo haber creado, además de lo que nos dice Arturo, Jaime, un ambiente que se apreciara como mucho más revuelto, digamos, que lo que en realidad era el 2014. Yo diría que al contrario, doctor, Es decir, evidentemente Jara sí llega sin ningún, llega con respaldo de los partidos políticos a través de sus fracciones en el Congreso del Estado, eso queda claro, más allá de las negociaciones y cabildeos y decisiones que hayan tomado desde México, en Bucareli, en Los Pinos, etcétera. Eso queda claro, pero yo diría que al contrario, su apartidismo me parece a mí que generó expectativa alentadora entre la población, probablemente entre la clase política no, pero entre la población sí. Aquí el problema es que efectivamente Jara pues tiene que corresponder a esa expectativa, creo yo, favorable de la ciudadanía, harta de la cosa pública, de la cosa política, y cuando ve a un
científico, a un ciudadano común y corriente, llegar al poder, me parece que alienta expectativas importantes. Entonces ahora él tiene ese reto. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el gobierno de Estado desde mi punto de vista? Bueno, ya pasó medio año, le quedan nada más 9 meses. Nadie le va a reclamar a Jara que no haya una superautopista de Morelia a Zitácuaro o un hospital de primer nivel en ninguna parte. No, nadie le va a reclamar eso porque todo el mundo estamos conscientes de lo que decía Arturo. No hay dinero para nada, absolutamente. Nadie le va a reclamar en ese sentido, repito, cuestiones de obras públicas fastuosas y no. Pero en cambio sí le podemos reclamar que lo que sí está a su alcance, como por ejemplo revisar marcos legales que tengan que ver con transparencia, que tanta falta nos hace en el Estado, con una auditoría superior que no da resultados, que debiera de cancelarse y generar un nuevo modelo de auditoría, de contraloría, con un esquema de fiscalización mucho más eficiente. O sea, son aspectos que no requieren el recurso financiero, requieren voluntad y capacidad de negociación. Yo creo que ese es el gran reto de Jara, que aproveche sus 13 meses que vaya a tener, y ya nada más le quedan 9, insisto, para incidir donde sí le alcanza. Nada que tenga que ver con presupuesto, eso está clarísimo, pero sí, insisto, en revisión de marcos legales, en muchos temas. Transparencia es uno, fiscalización es otro, cuestiones de organismos autónomos, por ejemplo, derechos humanos, cómo están funcionando y demás. O sea, revisar todo ese marco legal me parece que sí está a su alcance y darle orden, por ejemplo, al sector educativo, al sector del transporte, en fin, eso está a su alcance. Yo creería desde un principio que ahí pudo haber enfocado las baterías. Debo decir que hasta este momento no lo veo muy marcadamente insistente en esos temas. Creo que el tiempo se le está pasando y pues solo le quedan 9 meses y todavía no veo la mano de Salvador Jara, debo decirlo. Me permite apuntar un poco y creo que ya se le pasó el tiempo. Creo que tiene 2 renglones en donde debería, como decía Jaime, ser enfático, que es rendición de cuentas y transparencia. Y el marco jurídico, yo estoy de acuerdo con lo que dice Jaime, pero el tiempo ya pasó. Y en ese momento, cualquier iniciativa en sentido tendrá son político electoral, tiene un enfoque político electoral. Entonces creo que ese momento ya pasó, al menos que lo opere de manera muy fina, ¿no? Que no se meta en cuestiones partidistas o políticas electorales. Pero creo que rendición de cuentas y transparencias puede ser enfático. Vamos a un corte y regresamos nuevamente con don Samuel. Samuel Ponce, otro de los problemas heredados, digamos, en la administración del doctor Jara fue esta relación ríspida con el STASP, con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo. ¿Cómo, desde su perspectiva, y la última, el retomar aparentemente un movimiento huelguístico y después el tener que levantar el movimiento, ¿cómo ve usted que inicie el 2015, que se pueda recomponer esa relación con el sindicato, que no se pueda, que como ya vienen los procesos electorales, eso incida también en contra de lo que se pueda hacer en estos 9 meses que quedan al gobierno? El hecho de, como decía Jaime, que llegara Salvador Jara, un académico, un ciudadano, al gobierno del Estado le permite incluso sacudirse presiones políticas electorales. Es decir, ya no le interesa su imagen porque su futuro político, digamos que está acotado por él mismo. Claro, y él mismo lo ha dicho, ¿no? ¿Sí? Él mismo ha dicho, yo no quiero votos.
yo no ocupo votos. Y la otra, mucha gente de su gabinete tampoco los apoyaría en una eventual candidatura hacia un cargo de elección popular. Es decir, no tiene intereses internos políticamente. De hecho, su imagen y la imagen de su equipo no está tan cuidada como fue Fausto Vallejo, Jesús Reina, Leonel Godoy, Lázaro Cárdenas o Víctor Manuel Tinoco. Es decir, toma actitudes y permite críticas o sale a defender críticas negativas en contra de él, o simplemente hay unas que le resbalan porque cree que no tienen argumentos. Esta situación le permite el manejo con organizaciones sociales, y el STASP es una de ellas. El STASP es un sindicato que tenía muchas prerrogativas. Con Guillermo Rizo, oficial mayor, con Lázaro Cárdenas Batel, les dio hasta lo que no, porque él quería ser candidato a gobernador. Y creo que esa transición de tener todo, de los gobiernos, esa transición de ser más realista, creo que le está costando al STASPE tomar actitudes de solidez y de congruencia como un sindicato que deba defender sus derechos ya adquiridos, demandar lo que corresponde en prestaciones y en salarios, en incrementos, y creo que hay un tope salarial. Y lo que me hablas de la huelga fueron motivos políticos porque la dirigencia se sintió agredida, no había un trato decente, un trato educado, siquiera para tomar las llamadas, reunirse, ver temas que estaban sobre la mesa y que eran posibles dirimir. Y creo que eso fue lo que hizo que el sindicato, el STASPE, tomara actitudes beliciosas, ¿no? Incluso tuvo que aliarse, lo que era inimaginable, con el magisterio democrático, ¿no? Y creo que ahorita las cosas están tranquilas, calmadas, y creo que el gobierno del Estado, sus interlocutores, sus intermediarios, deben de tomar una actitud de respeto político hacia la organización sindical. Es muy importante eso, retomar ese diálogo y dirimir las cosas en la mesa, ¿no? Pero no dar manotazos a través de una junta de conciliación que puede tener sus asegúnes y siempre va a ser parcial de una u otra manera hacia el Ejecutivo Estatal. Arturo, pero o sea, aquí a mí yo retomo lo que dice Samuel. El tema era del trato, del maltrato, digamos, sí, del no acercamiento, de las rispideces, venían de parte del gobierno del Estado o de repente los cuadros sindicales y las dirigencias sindicales venían embalados en una dinámica donde, por lo que yo decía hace rato de los acuerdos políticos que no hay, donde los acuerdos políticos los hacían valer y entonces hacían que el gobierno respondiera como ellos querían. Entonces, aquí yo te pregunto, o sea, ¿fue el maltrato del gobierno o fue esta tradición, digamos, sindical de pactar políticamente y de no encontrarse con un interlocutor que no tenía ningún Yo vínculo? creo que el STASPE es un sindicato muy institucional. Yo creo que Toño Ferreira es un hombre de razón, lo conozco, lo he tratado, he seguido su trayectoria. Es cierto lo que dice Samuel, que en el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, por ejemplo, les dieron muchas canonjías, se dio más de lo debido. Pero dentro de todo, en el STASPE hay servidores públicos comprometidos que han dedicado su vida al servicio público, que han estado trabajando durante muchos años, que conocen a fondo lo que se hace en el gobierno estatal y que a partir de un tiempo fueron hechos a un lado. Creo que existe ese sentimiento o resentimiento de haber sido hechos a un lado, de haber no sido tomados en cuenta, de haber sido sustituidos inclusive con personas que ganaban más que ellos y que hacían tareas menos importantes, y creo que también se rompió la relación entre el gobierno estatal
y el Sindicato de Trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo. Creo que se les minimizó, creo que se les restó importancia, y hay un asunto también ahí de sentir una humillación, de no ser considerados como parte importante de la función de gobernar, cuando ellos, los trabajadores del gobierno estatal, los sindicalizados, conocen qué es lo que se debe hacer, cómo se debe hacer, y este punto creo que no fue debidamente analizado, pudo haber sido resuelto, es un asunto de trato, de relación, de entendimiento, que no se dio, y no se dio desde la época de Leonel Godoy, no se dio tampoco con Fausto Vallejo, y no se dio también en los primeros tiempos del gobernador Salvador Jara. Bueno, muchas gracias por seguir en el programa. Vamos a un corte y regresamos. Gracias por continuar. Arturo, muy brevemente para cerrar el programa, ¿qué nos espera en el 2015? Yo creo que todavía una situación difícil. Michoacán no tiene un panorama halagüeño. Partimos de la quiebra de las finanzas públicas, partimos de la situación de inseguridad que se pretendió maquillar, que se pretendió ocultar, pero que a final de cuentas la terca realidad ahí resurge, ahí está. Creo que tenemos un año complicado, pero dentro de lo complicado yo creo que debemos contribuir todos a que las cosas se resuelvan, a que Michoacán encuentre su rumbo, a que encontremos la tranquilidad, la paz, el desarrollo, y bueno, pues en esto es importante la acción del gobierno estatal, es importante la acción del gobierno federal, es importante también la acción de los ciudadanos, y yo creo que falta que encontremos quién nos haga coincidir, quién encuentre esa sabiduría aristotélica que es precisamente el nombre de este programa, el punto medio, en el que todos nos encontremos. Jaime, el punto medio para el 2015. Punto medio para ¿Habrá? el 2015, bueno, sería lo deseable, evidentemente. Yo lo veo muy complicado, doctor, porque los dos principales problemas de Michoacán, el de seguridad y el de finanzas, evidentemente no caminan, no se les ve la luz al final del túnel. Más allá del discurso oficial, claramente no hay una estrategia y un mecanismo, un riel por donde esté corriendo la solución a estos problemas. En finanzas, pues hay que decirlo, estamos dejados de la mano de Dios. El gobierno federal ha vuelto la mirada a otro lado. El secretario de Hacienda se ha cansado en repetir que ningún apoyo financiero extraordinario habrá para Michoacán. Coloquialmente, que sabemos contar, pues no contemos con el gobierno federal, y ahí están los hechos. En los presupuestos no hay absolutamente nada extraordinario, más allá de los presupuestos normales para el Estado. En la cuestión financiera, insisto, no se ve ni por dónde, francamente. En la cuestión de seguridad, esa esperanza, ese aliento que generaban las primeras acciones de mediados de año del 2014,
con algunos hechos muy concretos, detenciones, insisto, de capos importantes, la transfiguración de las autodefensas en Fuerza Rural, que parecía como que podía ser alguna especie de solución, me parece que se va desmoronando poco a poco, y en ese sentido, lejos de ver un panorama más optimista, pues francamente yo lo veo muy complicado en ese terreno también, y bueno, sin seguridad y en finanzas no hay solidez, todo lo contrario, pues todos los demás sectores que van alrededor y que giran alrededor de ellos, pues no podemos esperar mucho de los mismos porque, repito, lo medular que son estos dos, y podemos incluir ahí a la educación, pero ya ni caso tiene abundar sobre el problema deficitario de la educación. Entonces, la verdad es que sí, es complicado, por más que quiera uno ser positivo y emitir alguna señal esperanzadora, la verdad es que no. Gracias, no es gracias Jaime. Samuel, este panorama tan sombrío. Pues yo no ¿cómo lo lo ves veo tú? tan sombrío. Él es más optimista. Soy optimista en base a varios rasgos. Primero, la cuestión de finanzas y de la seguridad, hubo medidas de contención. Es decir, ya no gastamos, por decir como Estado, ya no gastamos, ya no derrochamos los recursos como antes. Es la primera. La segunda, en seguridad, ya la percepción no es como antes de extorsiones diarios, secuestros, etcétera. La percepción ya no es tanto de inseguridad. Sí está focalizado y yo sí daría eso, pero ese tipo de focalización son hechos violentos demasiado sangrientos que nos ponen en la incertidumbre a todos. Y finalmente decir que entramos en una etapa donde yo creo que el asunto de educación es más grave aún porque no está resuelto y parece ser que no hay cómo poder meter al magisterio democrático, a los normalistas en la reforma educativa, y aparte con lo de Ayotzinapa, es un cóctel para pretender boicotear las elecciones federales en junio en caso de Michoacán, o cuando menos van a intentar. Bueno, pues el tiempo es breve. Yo agradezco mucho que estén por aquí. A mí me parece que el auditorio tendrá una reflexión bien interesante desde puntos de vista diversos. Creo que la apuesta para el 2015 sin duda es que pese al proceso electoral en estos 9 meses del gobierno del Estado, las expectativas que generó un académico llegando al Ejecutivo del Estado puedan cuajar. Pues muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente emisión.